Esta noche tenemos una clase muy emocionante y dinámica que vamos a darles, y es un día particularmente elevado en este momento, ya que es Rosh Hodesh Shvat, y vamos a hablar de este individuo enigmático, Zvi Berenfeld. No sé si pueden verlo desde esa distancia en la foto aquí. Esta es una historia con muchos matices que se relata aquí. De hecho, conocí al autor que escribió este libro. Su nombre es Ran Abu Hatzira. Está asociado con la muy conocida familia Abu Hatzira. Creo que es tal vez un primo cuarto o quinto del famoso Baba Sali, con quien ustedes están familiarizados. Probablemente el cabalista más famoso de Marruecos en los últimos 100 años. Por supuesto, también tenemos aprobaciones del Rab Busu, que acabamos de recibir recientemente. Él es el nieto directo del Baba Sali. Así que este libro, en realidad, proviene de la familia Abu Hatzira. Ran, el autor, es de Áfula, y tengo una historia muy interesante con respecto a él. Este caballero en realidad tuvo un Maguid que vino a decirle cosas. Tendrán que ver ustedes mismos esos encuentros dentro de este libro para entenderlo del todo. Pero básicamente un Maguid se presenta ante una persona y revela conocimiento oculto al que de otro modo nunca podrías acceder. Es un fenómeno muy real que puede lograrse aquí y ahora. Así que básicamente pueden llamarlo un revelador, una especie de maestro de cosas ocultas. Este autor, Ran, su Maguid le hablaba en arameo. Ahora, para que entiendan quién es Ran, es un caballero que enseñaba, ya saben, material básico, enseñaba en la mañana, o sea, enseñaba algo de Talmud, algo de Alajá, ley judía, en la tarde. Ni siquiera sé si enseñaba Cábala. Creo que en su mayoría solo enseñaba a un grupo de jóvenes, probablemente de 18 a 24 años, solo Torá básica, pensamiento judío básico, y cumplía con todas las prácticas que se mencionan, de las que vamos a hablar más tarde, porque hablaremos sobre las diferentes condiciones para recibir un Maguid como el hombre sobre el que se escribe este libro, Zvi Berenfeld, que murió hace apenas 27 años y que tuvo un Maguid. A diferencia de la gente que dice, bueno, obtener un Maguid es imposible. Nadie desde la época de Yosef Karo, hace 500 años en el famoso libro Maguid Mesarim, ha conseguido un Maguid. Es imposible de obtener. Eso es incorrecto, no es verdad, ¿ok? Chaim Vital en Sharei Kedushá es increíblemente claro en que la idea de un Maguid es algo muy real. El problema con un Maguid es que conseguimos Maguidim relativos al lugar donde estemos. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy en Buenos Aires, Argentina, y estoy dirigiendo un negocio, la calidad del Maguid que podría obtener, incluso si cumplo con las pautas, digamos las 4 o 5, 7 condiciones, llamémoslas 7 condiciones, porque hay 3 o 4 condiciones principales y 3 o 4 menos importantes para recibir un Maguid, que aprenderemos más adelante, para poder recibir un Maguid, ¿ok? Pero si no soy prácticamente perfecto en casi todo, pese a haber cumplido esas 7 condiciones, la calidad del Maguid que obtenga podría ser mucho más baja. Este caballero, Zvi Berenfeld, era en realidad un dayan, un juez registrado de la ley judía, no de la ley israelí actual, hablo de la ley judía real, que se basa en el Talmud y la Halajá. Entonces, era un erudito muy serio de la Torá, ¿ok? De hecho, fue examinado y se convirtió en dayan registrado. Creo que hay menos de 1000 dayanim registrados en el Estado de Israel, según tengo entendido, ¿ok? Y hay otros dayanim, por supuesto, en otros lugares, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Sudamérica, probablemente haya algunos también. Entonces, yo diría, si tuviera que adivinar, que hay menos de 1500 dayanim en todo el mundo calificados. Son los intérpretes de mayor confianza en la aplicación de la ley judía en el mundo. Y él era uno de ellos. Para poner en perspectiva el nivel de comprensión, el nivel de conocimiento que tenía, obviamente la calidad del Maguid depende del receptor. Eso es lo que intento expresar. Probablemente el Maguid que él tenía era de un calibre muy elevado. Ahora, lo interesante acerca del autor, Ran, es que tuvo que pasar por muchos esfuerzos para obtener el diario que detalla todos los encuentros con Maguidim que experimentó Zvi Berenfeld. Había escrito todos los encuentros, pero nunca los hizo públicos. La esposa de Zvi nunca quiso que esas historias se hicieran públicas, ni siquiera después de su muerte. Así que el diario se quedó en su apartamento, acumulando polvo. Ella temía que, si la gente se enteraba de sus experiencias, pensarían que él estaba loco. Ni siquiera sé si ella sigue viva ahora, en Bnei Brak, pero, afortunadamente, Ran finalmente obtuvo los derechos y lo publicó hace 10 años, aunque no lo van a ver en librerías. En realidad,
no es un libro popularizado. No sé si podamos hacer una traducción al español, sería fantástico añadirlo a nuestra lista de publicaciones porque tenemos un montón de proyectos en los que estamos trabajando, aparte de la serie de Jacob Wasana, aparte del Minhat Yehudá, y vamos a añadir mis comentarios para hilarlos con las 8 puertas del Arizal y avanzar y aportar pruebas de las fuentes más confiables, de modo que elevemos un poco el nivel de los comentarios para nuestra serie de publicaciones. Pero este también sería un libro fantástico para publicar, para que puedan ver en tiempo real, para que vean en acción qué es un Maggid y cuál es la magnitud de tener uno. La comprensión simple de un Maggid es la de una persona que se te manifiesta. De nuevo, hablemos de esquizofrenia, ¿verdad? La definición clásica del DSM-5, ¿ok? Los que tengan un poco de base en psicología, ¿verdad? Eso suena esquizofrénico. Literalmente, la persona solo se manifiesta ante ti. Pensarías que es una alucinación. Alguien pensaría que necesita medicación si le pasara sin saber lo que ocurría. Tuve algunos estudiantes durante unas semanas, no diré de dónde, hace unos 10 o 11 años, y 1 o 2 eran esquizofrénicos y tomaban esa medicación. Es la medicación clásica para gente que sufre alucinaciones. Entonces, esto rosa, ya saben, da lugar a una cuestión totalmente distinta, que es la enfermedad mental y la salud mental, ¿ok? ¿Cómo consigue uno un Maggid y se mantiene sano? Es siquiera posible si alguien se manifiesta ante ti y te dice, oye, José, ¿ok? O oye, María, soy tu Maggid, y hay alguien que camina por la calle y es una persona sin hogar que de pronto empieza a acercarse y te da todo tipo de números y todo tipo de cálculos y te dice detalles sobre ti que no podrías saber de ninguna forma, ¿verdad? Esto es literalmente una posesión que ocurre y no es como la típica guía espiritual, solo pensamientos que aparecen espontáneamente en tu mente, ¿sabes? Cuando hablamos de la idea de recibir pensamientos, lo he dicho muchas veces en otros videos también, hay una historia famosa en el Yerushalmi, en Shekalim, que sugiere que todos los pensamientos que te llegan son literalmente introducidos en tu cabeza por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que estamos adquiriendo pensamientos de gente muerta que salta a nuestro proceso mental y nos da esos pensamientos. Ocupan poder cerebral contigo, así que hay una sopa de pensamientos en tu cerebro. Entonces elegimos a qué pensamientos dar más poder. Ese es nuestro verdadero libre albedrío al final del día. Elegir entre diferentes corrientes de pensamiento, diferentes hilos de pensamiento de distintas personas muertas. Y luego tomamos una decisión, ¿verdad? Básicamente, tenemos diferentes escenarios posibles que fluyen en nuestra mente durante todo el día, ¿ok? Y nos adherimos a un pensamiento específico. Necesito ir al supermercado, necesito ir a la librería, necesito visitar a un abuelo anciano o necesito hacer voluntariado en un hogar de ancianos, ¿ok? Tienes diferentes pensamientos que eliges y los pensamientos te llegan de distintas personas fallecidas que tienen diferentes tikkunim, que tienen diferentes cosas que necesitan lograr. Tal vez necesitan ir a la tienda, necesitan ir a la librería, necesitan cumplir alguna buena acción que no pudieron hacer en vida en un hogar de ancianos. Por eso recibes esas ideas, ¿ok? No quiero asustarte. Evidentemente, este es un canal de Kabbalah, así que estamos tratando de enseñarles Kabbalah real. Trato de darles material más directo. Creo que quienes han estado conmigo, y ojalá muchos más se unan, aquellos que quieren lo auténtico, lo sin filtrar, sin censura, material duro, saben que se los doy tal cual es. Dicho esto, mi amigo Ran, el propio autor, pasó por un gran problema de salud mental mientras compilaba el diario de Zvi Berenfeld, porque él mismo, Ran, recibió un Maggid que le habló en arameo. Enseñaba tanto en arameo que el Maggid se le expresó, se le manifestó, hablándole en arameo, y para él fue demasiado. Tuvo una especie de crisis nerviosa, fue demasiado para él, y no sé si hubo hospitalización real o si solo fue algo que trató con un terapeuta, o si pudo superarlo con medicación, o lo que haya sido. Obviamente le deseamos una refuá shlema. Por lo que entiendo, está bien. Lo conocí hace probablemente 7 u 8 años, y ya saben, hizo un proyecto increíble aquí, y el hecho de que lograra siquiera obtener esto, tuvo que pelear con la viuda de Berenfeld, una batalla legal, por lo visto, de 5 años, porque ella tenía todas las cajas con todos los escritos de Zvi Berenfeld, porque él apuntaba todo cuando estaba en Vanuatu
y cuando estaba en Gibraltar, y cuando estaba en diferentes lugares en Sudamérica. Creo que fue a Buenos Aires, Uruguay, y estuvo en Panamá, y detalla viajar por todo el mundo, cómo va a diferentes lugares en Australia. Y mientras viaja a todos esos lugares, el Maguid sigue manifestándose ante él como administrador del hotel, o como un simple huésped, ya saben, en ese mismo hotel, ¿ok? O manifestándose como un conductor de autobús, o como alguien que se sienta a su lado en el autobús, hombres, mujeres, judíos, no judíos, relatos completamente fascinantes de sus encuentros. Pero para obtener el material, Ran, de la familia Abu Hatzira, tuvo que hacer todo lo que estaba a su alcance. Prestó un servicio inmenso, porque logró convencerla, a la viuda, para que finalmente entregara la información. Con los Magidim, ya saben, cuando obtienes este tipo de información, tienes que tener el permiso del Magid antes de poder exponer las cosas. Entonces la pregunta para esta serie, y esto vuelve la serie todavía más tabú, aún más prohibida, es: ¿acaso Zvi Berenfeld realmente quiere que este material salga a la luz pública? Bueno, los libros en sí ya fueron publicados. Creo que son 3, una serie de 3 partes. No sé cuántos ejemplares hay en las tiendas. Ni siquiera creo que estén disponibles en tiendas. Pienso que se debe encargar especialmente desde Afula. De modo que dejemos esto ahí. Vamos a continuar y trataremos de conseguirles esta serie con comentarios en español, mis comentarios, mis reflexiones, y unirlo todo con las 8 puertas, a ver si podemos elevar un poco el nivel para ustedes y que obtengan más provecho. Y hay, de hecho, una forma de obtener un Maggid. Ese es el objetivo al enseñar este tema.